desktop. Entonces, y vamos a comenzar utilizando voy a cambiar mi teclado a inglés, y dentro de las llaves vamos a empezar a definir variables. Por ejemplo, vamos a definir una variable que se llama name. Perdón. Ok, y en nuestro servidor vamos a crear una ruta utilizando el template, y este template le vamos a decir, vamos a crear una que se llame hola. Y por ejemplo aquí en el tutorial por ejemplo vamos a utilizar en el renderizado vamos a utilizar esta forma donde el nombre de nuestra variable, y en este caso por ejemplo le voy a poner Emiliano, ¿sí? Entonces ¿qué es lo que vamos a definir? Vamos a crear nuestro método hola. Vamos a ir a compartir. Por el puerto 5000. Y por ejemplo vamos a entrar a nuestro elemento de hola. ¿Por qué me pasó eso? Porque lo que estoy sacando es la página de welcome, ¿no? Yo por ejemplo yo puedo cambiarlo y puedo poner rename. Y por ejemplo aquí debería de ejecutar mi hola, pero si se dan cuenta ahorita solamente lo toma como una variable cualquiera y no está poniendo el valor que yo definí. La razón de que haga esto es porque solamente tiene unas solas llaves. La estructura definida para que lo interprete son doble llave. Entonces si nosotros lo volvemos a ejecutar, por ejemplo aquí ya tenemos nuestra variable que se llama Emiliano, ¿no? Ahora, por ejemplo, a mí me gustaría definir la variable que sea o que ustedes se la envíen. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar en la ruta, vamos a definir name, ¿sí? Después de definir name,
la vamos a definir en nuestro método. Por ejemplo aquí, name, y vamos a decir que name es igual a name, ¿sí? Ahora, si yo hago esto, no me encuentra la página porque yo tengo que poner una ruta. Por ejemplo, Emiliano, Juan, ¿sí? Y basado en esa ruta, nuestro sistema se está volviendo dinámico. Ayúdenme, por ejemplo, a definir ustedes diferentes nombres. Por ejemplo, a consultar la página, ¿no? Entonces, si ustedes entran, realmente, bueno, no sé si ya entraron. Aquí deberíamos de observar nuestra plataforma. Ahora, aquí por ejemplo, nosotros tenemos Juan y nuestra plataforma, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esto pues nos permite tener como un modelo que nos permite manejar diferentes variables. Incluso también podemos utilizar el modelo de, por ejemplo, este es basado en un nombre, ¿no? Pero basado en un formulario, déjenme tomarlo de aquí, por ejemplo. Podemos tener hola 2, por ejemplo, y podemos tener hola. Y por ejemplo aquí en name podemos tener o retornar the name es igual a nombre, ¿no? Aquí, por ejemplo, es necesario agregar este elemento para poder saber quién es nuestro código, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo utilizar la variable nombre y poner, por ejemplo, Juan. Y el significado, si se dan cuenta, es el mismo, ¿no? La única diferencia es que aquí me está generando rutas más complejas. Pero nosotros podemos tener este tipo de configuración, ¿no? En hola 2, por ejemplo, y ustedes pueden poner otro caso. ¿Sí? Y por ejemplo pueden poner Pedro. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué creen que sea importante este tipo de herramientas? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Network,
hay una gran diferencia. Aquí me sigue respetando la estructura de mis elementos. Entonces, en este hello, por ejemplo, yo voy a agregar ahora, por ejemplo, voy a agregar en de welcome, voy a tomar el elemento de card. Y lo voy a pegar aquí. ¿Sí? Voy a mover tantito esto para que se vea mejor la presentación. Y voy a volver a correr mi elemento, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, en una plantilla, ahora vamos a poner vamos a agregar sentencias, por ejemplo, de flujo. Por ejemplo, vamos a utilizar esta notación donde vamos a utilizar donde name y vamos a terminar nuestro bueno, este no es tan interesante si no ponemos un else donde por ejemplo sin nombre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo Pedro, pero qué pasa si no pongo nada? Si se dan cuenta, ya se vuelve una plantilla dinámica, donde no solo eso, sino si nosotros no ponemos información, por ejemplo, yo puedo crear la plantilla y puedo hacer una definición, por ejemplo en Pedro, que desaparezca si nosotros utilizamos esta definición, ¿no? Por ejemplo, incluso pueden hacer comparaciones. Por ejemplo, donde name igual a Emiliano, ¿no? Entonces, Emiliano, y pues pueden hacer diferentes definiciones, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo les propongo que hagamos? En esta parte, por ejemplo, al final del día, ustedes aquí en Python pueden hacer lo que ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a definir basado en nuestro código, no el de calculadora, sino el de aquí, creo que aquí lo debo de tener, no, en hello, por ejemplo, mi formulario, ¿no? ¿Sí?
Y después de mi formulario, por ejemplo, la respuesta. Esta respuesta, por ejemplo, la voy a guardar. Y en vez de utilizar usuarios, le voy a poner página. Páginas web. ¿Sí? Voy a definir la variable que se llame páginas web, por ejemplo. Y esta páginas web, en vez de formulario nombre, le vamos a poner nombre. Vamos a utilizar otro, vamos a cambiar estos input, por ejemplo, y vamos a poner URL y vamos a poner ID, va a ser ID, URL, y aquí vamos a poner nombre, URL, y vamos a poner otro objeto que se llama request, y le vamos a llamar ID. ¿Sí? Ahora, esto de aquí vamos a hacer una página, y esta página vamos a utilizar un objeto que se llama de tipo diccionario, donde vamos a tener nombre va a ser igual a request nombre, coma, vamos a poner URL, va a ser igual a URL, ¿sí? Y después vamos a poner ID, dos puntos. Recuerden que en un documento de tipo diccionario, que es una estructura de datos más compleja, como podría ser también una clase, pero ahorita no quiero usar una clase, vamos a definir la página, ¿sí? Ok, URL, y vamos a guardarlo en página. No sé por qué me está marcando error. Vamos a ver por qué. ID, dos puntos. Aquí. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos nuestra página web. Ahora, por ejemplo, ¿cómo vamos a hilar todo lo que hemos hecho? Formulario,
Por ejemplo, vamos a poner Asimov. Vamos a utilizar nuestra URL y le vamos a decir ID 1. Gracias por la información, Asimov, ¿no? Entonces, aquí voy a pedirles que cada uno, bueno, esto, hasta este punto, ya tenemos la información de nuestra página. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa información de página? Por ejemplo, vamos a utilizar aquí abajo y vamos a retornar nuestra página web como un str. Ese va a ser nuestro primer objetivo y vamos a poner todas las páginas, ¿no? Entonces vamos a cargar la información, por ejemplo, enviar, gracias, y después vamos a todas las páginas. Y aquí van a estar toda mi información. Ahora les voy a pedir que cada quien suba una página. ¿Vale? Suban sus páginas al formulario. No. Y aquí van a poder ver las páginas que están subiendo, ¿no? Se los voy a mandar por WhatsApp. Y aquí, por ejemplo, puedo ver todas las páginas que ustedes están subiendo. Pero bueno, esta información, por ejemplo, es para una máquina, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo tengo un visualizador que se llama de JSON. Este visualizador lo que me permite es observar la página de tipo JSON, ¿no? Y dependiendo de lo que ustedes envíen, pues esto me lo convierte en un tipo JSON, ¿no? Profe, pero a nosotros ingresar el ID, ¿qué pasa si se repite ese ID? Pues ahorita no pasa nada, pero por ejemplo en su base de datos, pues tronaría, ¿no? Porque si le ponen uno, en realidad el cliente nunca debe de poner el ID. El ID debe ser un número o una secuencia que ustedes generen. O sea, como el siguiente o el máximo, ¿no? O un número que nunca se repita. Si nosotros estamos dando de alta un objeto, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo que se llama, o que vamos a utilizar los bloques, pero vamos a utilizar Flask plantillas for loop. ¿Cómo vamos a usar el for? Por ejemplo,
vamos a nuestra página web y en vez de poner framework, en vez de poner Pokémon, vamos a utilizar nuestra variable que se va a llamar, o que se llama, en este caso, lista páginas. ¿Por qué le voy a cambiar el nombre? La razón por la que quiero cambiarle el nombre es para que se den cuenta dónde en realidad definimos el nombre. Y aquí voy a poner la i. ¿Sí? ¿Dónde en realidad se define el nombre? El nombre se define... Vamos a regresar a nuestra página de hola. Y aquí, en esta página de hola, vamos a definir otra variable. La variable que vamos a definir es lista de páginas, va a ser igual a nuestra variable páginas web. ¿Sí? Ahora, por favor ayúdenme a cargar más páginas, porque ahorita no tenemos. Voy a apagar mi Asimov 1, enviar, ¿no? Todas las páginas, por ejemplo, aquí nosotros ya tenemos esas páginas, ¿sí? Ahora vamos a consultar nuestra página en el elemento o en la ruta que se llama hola, ¿sí? Se dan cuenta que aquí aparecen las diferentes, y Lee lo que hace es meter una sola imagen, ¿no? Bueno, en este caso una sola definición, ¿no? Una sola. Ahora, por ejemplo, vamos a utilizar esa información que ya tenemos aquí. Por ejemplo, cada quien que metan más información, pues vamos a ir viendo nuestra definición, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modificar, revisando esto, por ejemplo, nosotros estamos utilizando una estructura que se está volviendo nuestra información. Por ejemplo, yo puedo utilizar, y esto no estoy muy seguro, vamos a ver si pasa. Vamos a utilizar solamente el name. ¿Pueden cargar más páginas? Ok. ¿Sí? Como les dije, no estaba seguro de que funcionara, ¿no? Entonces, déjenme buscar Flask, Python, Template, HTML, Dictionary. Ahora, ¿cómo funciona el template? Por ejemplo, punto name. Si yo ejecuto mi sistema, a lo mejor me loop sería el nombre y
for dice the common example Pokémon. No, esta no es. Vamos a ver si es válido este. Páginas punto intervalue. A ver si. Uy. Eso es porque, o sea, aquí tenemos y déjenme ver por qué no me las por qué no me deja entrar a la información. ¿Cuándo le estamos pasando? Aquí sí le puse nombre, name o cómo se llama. A ver. Aquí voy a cerrar voy a cerrar. Profe, ¿dónde declaró el diccionario? El diccionario está declarado. Bueno, la variable está declarada aquí. Y la forma del diccionario es esta. Entonces, la estaba regando yo. Porque no es name, es nombre. O sea, la estructura del diccionario está aquí. De cada uno de mis objetos. Entonces, si yo le pongo el nombre, por ejemplo, tenemos UNAM, David, UAM, Facebook, Asimov, Martín Enrique, bla, 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 ¿no? Ahora, ¿qué más podemos hacer con esto? Bueno, la idea de llevarlos hasta este punto es, por ejemplo, vamos a utilizar nuestra cart y dependiendo de la cart, por ejemplo, vamos a ir metiendo datos y haciendo más dinámica nuestra página. Por ejemplo, si nosotros volvemos a consultar, por ejemplo, ya tenemos un NAM, David, Facebook, Asimov, Martín Enrique, Yael, David, no sé quién, Leslie, Amazon, Leslie otra vez, Non, Julio, Leslie otra vez, Non, Emiliano, Bulk, bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, mira, pues también quiero que tenga el nombre. Aquí voy a poner la información de la URL, ¿no? Y punto URL, ¿no? Entonces, por ejemplo, y no solo eso, ¿no? O sea, pues vamos a empezar a ponerle, por ejemplo, información como a punto
así, y la vamos a poner de tipo URL, por ejemplo. Vamos a quitar esta. Y por ejemplo aquí, bueno, Julio MX, si existiera, no, por ejemplo Amazon. Pero la razón por la que esto no funciona es porque recuerden que tenemos que poner la estructura para que esto funcione. Ahora, por ejemplo aquí, pues nos está poniendo el archivo, bueno, la ruta de este estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente es HTTPS, por ejemplo, diagonal, diagonal. Ahora, si regresamos, por ejemplo, nosotros podemos ir accediendo a la información. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, hay algo que creo que sería interesante meter, ¿no? Vamos a poner una imagen, ¿no? Y le vamos a poner imagen. Vamos a meter la imagen en nuestra estructura de JSON, por ejemplo, imagen, y vamos a guardar el campo de imagen, ¿no? Imagen, ajá, imagen, ajá. Y por ejemplo, aquí, y vamos a mandar la imagen. Por ejemplo, aquí yo puse una imagen embebida, ¿sí? Ahora vamos a utilizar una imagen donde vamos a poner y punto imagen, ajá, y lo vamos a guardar, ¿no? Entonces vamos a guardar esto. ¿Y qué va a hacer? Cuando nosotros lo guardemos, como todo está en memoria, pues va a vaciar nuestro formulario, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter nuestra página, pero por ejemplo, ahora vamos a meterle una imagen. Por ejemplo, yo voy a usar la imagen de mi logo. Copiar dirección de la imagen y la voy a pegar, ¿no? Y lo voy a enviar. Y ahora, por ejemplo, aquí ya aparece nuestra imagen. Pero si la inspeccionamos, por ejemplo, aquí la regué. ¿En dónde la regué? En imagen. ¿Dónde la regué? La regué a la hora de guardarla. Aquí, por ejemplo, debe ser imagen. Entonces, otra vez, ayúdenme. Bueno, como yo ya tengo el formulario aquí, pues ya nada más le doy información, ¿no? Ahora,
ayúdenme a agregar más páginas basado en la estructura del nuevo formulario. Les voy a pasar el nuevo formulario porque es importante y mucho mejor hacer plataformas web. Por ejemplo, ahorita pues yo hice cambios, ¿no? Y lo único que tengo que hacer es volverles a pasar el formulario o volver a entrar a mi página y en automático ya van a tener su información, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sé qué agregó su compañero. Por aquí, bueno, a esto que hizo Martín Enrique se le llama ¿cómo le llamamos? Inyección de código, lo cual no está tan bien, ¿no? Pero bueno, digo, ahorita estamos avanzando y por ejemplo aquí estamos metiendo la información de Martín Enrique. Ajá. Y estamos metiendo la información de nuestra página web, ¿no? ¿Cómo que inyección de código, profe? Pues, por ejemplo, este es uno de los grandes problemas del internet. Por ejemplo, aquí, en vez de meter Asimov, por ejemplo, ¿qué pasa si yo agarro y inspecciono este y copio esto de aquí? Por ejemplo, voy a copiar desde aquí hasta acá. Y en vez de poner Asimov, voy a poner este código de esta imagen. Voy a poner Asimov MX 2. ¿Y qué pasa si yo vuelvo a entrar a mi sistema? Por ejemplo, si yo entro aquí, bueno, no lo inyectó, pero todos los demás, yo me imagino que se equivocó en la URL el compañero, pero en todos los demás, por ejemplo, esto se le llama inyectar código, ¿no? O sea, si no lo hubiera interpretado como cadena, para mi sistema sería otra redirección dentro que yo ni siquiera marqué, ¿no? Pero aquí creo que, bueno, se está medio... Se están entrecruzando. Pero bueno. ¿Sí? Entonces, Asimov, por ejemplo, creo que es más bien, en vez de inyección de código, fue que no cerramos esta etiqueta. Entonces, si nosotros accedemos a nuestro hola, por ejemplo aquí, pues ya tenemos nuestra información. Por ejemplo, cada uno de ustedes pues tiene la página, ¿no? Ahora, por ejemplo, pueden desarrollarle una página a cada uno de estos elementos, ¿no? Y pueden ir metiendo información en ella, ¿no? Como por ejemplo, no sé, por ejemplo, la descripción, el título, el texto, la imagen, por ejemplo. Voy a quitar este.
Y así es como se hace una página, ¿no? Pueden meterle más más estilo. Por ejemplo, esta de Leslie, creo que la imagen no le puso una imagen a esta. Pero por ejemplo, vamos a crear otro método que se va a llamar def delete page, ¿no? Y por ejemplo, y por ejemplo aquí pues vamos a utilizar index. No, vamos a utilizar id. Y vamos a hacer un for sobre páginas web, donde vamos a poner página en página web, ¿sí? Y aquí por ejemplo voy a empezar con imprimir página. Y de imprimir página voy a imprimir el ID, ¿no? Y después voy a poner un return. Se eliminó la página, ¿no? Ahora, ahorita voy a necesitar que carguemos más páginas. ¿Por qué? Porque pues eliminé mis páginas, ¿no? Por ejemplo, voy a dejar Asimov envía. Y tenemos varias páginas, ¿no? Ahora vamos a probar nuestro método que se va a llamar 3.4, que se va a llamar delete. Y este método delete, por ejemplo, este método delete va a traer un ID igual a 1, por ejemplo, ¿no? Este todavía no elimina las páginas, ¿no? Por ejemplo, la 2, ¿no? ¿Cómo voy a eliminar mi página? Voy a volver para acá y voy a comparar el ID que estamos recibiendo contra el ID que estamos y cuando sean iguales
vamos a utilizar un método que se llama delete. Aunque no sé si el método existe. No. Pop. Creo que el método pop sí existe, ¿no? Entonces, está vacío. Cargo mi primera página. Y por ejemplo, tengo Asimov. Ahora, cargo mi página 2. Y dic página objeto no array delete element python. El método se llama remove. Le damos un clear. Las páginas están vacías. Por ejemplo, aquí tenemos una página 3, 4, delete 1. Si yo voy a mi página, todavía sigue. Si le cambio delete 2 y voy a mi página, ya no existe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, agreguen más páginas. Ahora, vamos a, por ejemplo, HTML bootstrap button close close icon. Vamos a nuestra página y por ejemplo después del título vamos a agregar un botón y este botón nos va a llevar yo puedo usar rutas relativas, por ejemplo delete, donde le vamos a poner id igual a id, ¿no? Y vamos a quitar esto. Vamos a ver cómo se ve. Por ejemplo, aquí no se ve en el card body. Sí funciona, pero no funciona. Déjenme ver cómo estaba el spam. Por ejemplo, el spam. Y
vamos a ver cómo se... Bueno, voy a quitar este. Ajá. Y por ejemplo aquí existe el botón, pero no existe el evento. ¿Por qué? Porque el botón es este, pero debe de estar dentro de nuestro app referent. Este botón me debe de llevar a la página de eliminar, ¿no? Entonces, cuando yo cargo, por ejemplo, quiero eliminar esta página, y si regreso, y si quiero eliminarlo, y regreso otra vez, por ejemplo, a todas las páginas, bueno, no, hola, por ejemplo, ya no aparece. Si elimino esta, por ejemplo, y le doy hola, ya no aparece, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero eliminar esta y lo elimino, ¿sí? Ahora, pero pues no está tan padre que después yo tenga que decirle hola y volver a regresar, ¿no? Un cliente pues como que no le gustaría, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilizamos un Flask redirect URL. Ahora, aquí, por ejemplo, en vez de mandar un mensaje de se eliminó, vamos a enviar un mensaje para que se devuelva a hola, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que hay que utilizar es esta función que se llama redirect. La tenemos que agregar en nuestras funciones de Flask. Esta función de Flask, por ejemplo, ayúdenme a agregar más páginas otra vez. Por ejemplo, agrego la de Asimov. Ajá. Y si le doy aquí, y si le doy aquí, y si le doy aquí, los elimino, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, pueden entrar a sus páginas, ¿no? YouTube, David, y pueden agregar más páginas y pueden meter información, ¿no? Entonces, pues básicamente, digo, tendrían que mejorar este formulario y se puede mejorar, por ejemplo, se pueden subir imágenes, bla, 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 ¿no? La otra cosa que faltaría en este proyecto también, pues es poder meter esta información directamente en una base de datos. ¿Por qué? Porque cada que yo hago una modificación, pues esa información se pierde, ¿no? Entonces, para que eso no suceda, pues ustedes tienen que meter la información en una base de datos, ¿sí? Ahora, hasta este punto, aquí lo que podemos observar, déjenme mandarlo para acá, pues es ustedes pueden recorrer listas y si se dan cuenta, con la cantidad tan pequeña de código, lo que nosotros hemos podido desarrollar. Ya tenemos una página más o menos interactiva que les permite pues ir dando información, ¿no? Y por ejemplo, aquí pues ustedes ya pueden borrar una página, o sea, ya pueden empezar a hacer una página interactiva.
¿Qué tan interactiva la pueden hacer? Pues por ejemplo aquí podrían hacer un chat, ¿no? O sea, podrían meter información y podrían tener un chat de información, por ejemplo, que ustedes pueden ir manejando, ¿no? Y al final del día, pues cada mensaje, si se dan cuenta, el estilo, yo solo manejé un solo estilo para las páginas, ¿no? Y ese estilo, pues realmente se fue definiendo en cada uno de los puntos, ¿no? Y se mantiene ese estilo. Ahora, pues ustedes pueden desarrollarlo y desarrollar su página mucho más amigable de lo que nosotros hicimos, ¿no? O sea, al final del día, este es un formulario donde pueden ustedes meter información, pero al final ustedes también pueden meter información aquí y pueden hacerla interactiva, ¿no? Por ejemplo, aquí este fue el botón de enviar. ¿Y qué está haciendo este botón? Realmente pues lo está enviando a esta ruta donde busca la página que por el ID, que el ID de alguna manera lo definimos aquí, o sea, la ruta a donde queremos que se mueva, ¿no? Y aquí podemos definir, por ejemplo, que regrese a nuestra página hola, ¿no? Pero también podríamos hacer un clic para que entre a la página de la página, ¿no? O sea, que yo le dé clic aquí y que me lleve a una página donde tenga más información de esta misma página, ¿no? Y que esta nada más sea la visibilidad inicial, ¿no? Ahora, por ejemplo, otra cosa que no me gusta mucho, por ejemplo, en la página web, es la parte del div, ¿no? ¿Qué pasa si le quitamos esta parte del estilo? Entonces, ustedes pueden jugar con los estilos como lo decidan, ¿no? Ahora, por ejemplo, de tarea, hagan que este de aquí esté aquí arriba, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que flex, creo que es flex, relative, bueno, intenten que este de aquí pase para acá arriba. Pero pues eso ya son estilos que... O sea, por ejemplo aquí, en esta card, tiene que ser de tipo, por ejemplo, ¿qué pasa si le quito? Y por ejemplo aquí eliminamos. Entonces ustedes también pueden eliminar, pueden agregar más páginas. ¿Alguna duda? Profe, ¿puedo ver tantito el código del delete del método? Lo que hace es redireccionar a nuestra página anterior con diagonal hola, ¿no? Que es la ruta donde nosotros definimos esta.
ese print que está abajo del for, ¿dónde sale o para qué lo hizo? ¿Este? No, Ok. el print que está abajo del for. Ah, bueno, nada más fue para obtener el ID de las páginas, pero en realidad, pues no es necesario. O sea, lo que hago aquí es basado en el ID que viene en la ruta, en el delete, en la URL de delete, lo voy a comparar con el ID que tiene mi página. Y después, en mi lista de páginas, lo único que hago es remover esa página. Y ya después hago que el sistema redireccione otra vez a hola, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el código fuente de, de la página, cuando ya se construye todo, podemos observar que en el botón de close existe el delete con el ID de nuestra página, que es la ruta hacia donde yo quiero borrar mi página. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ustedes pueden crear estructuras de diseño pues más complejas, ¿no? O sea, por ejemplo, decir de seguro desea borrar y que le diga sí y ya después lo elimine, ¿no? Al final del día, pues esto es un flujo natural de las páginas, ¿no? O sea, donde te llevan, y por ejemplo aquí podríamos tener otros dos botones. Por ejemplo, un botón de... Por ejemplo, un botón que sea... Uh-huh. Y por ejemplo, en este... Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, agregar. Y, por ejemplo, diagonal A, ¿no? Y en vez de borrar, nos vamos a ir al botón de formulario, ¿no? Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, agregar página, ¿no? Por ejemplo, en este de gracias por la información, Asimov, pues a lo mejor deberíamos de meterle un redirect, ¿no? A todas las páginas. Entonces, por ejemplo, aquí en hola están todas mis páginas, ¿no? Entonces yo puedo eliminar una página o puedo agregar más páginas, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cómo editarían una página? Bueno, de tarea tienen que crear el botón de... Bueno, yo voy a crear el botón, pero tienen que hacer la funcionalidad de editar página, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo, aquí arriba ponerle un botoncito para que lo editen, ¿no? O para que los lleve a editar la página. ¿Sí? ¿Les queda claro cómo funciona el sistema? O sea, sería editar los datos, ¿no? Modificar los datos. Modificar los datos. Y que modifique los datos de esta página, ¿no? O sea, ya tenemos borrar página, agregar página, editar página. Pues ya serían lo que es el modelo CDUD o el CRUD, ¿no? Create, delete, update, ¿no? Y read, porque ya las vemos, ¿no? ¿Vale?
Y por ejemplo en la respuesta, por ejemplo aquí, en esta respuesta, en vez de gracias, por ejemplo, que nos lleve a la misma página, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hola. Agregamos la primera página, Asimo, URL, Asimo, por ejemplo la 1, enviar, ¿no? ¿Vale? Agreguen más páginas, por ejemplo. O ya los perdí. Sí, ya los perdí. Sí, ya los perdí. ¿Cuál No, profe, aquí andamos. ¿Por qué nadie ha agregado más páginas? Bueno. David. Y por ejemplo aquí, pues ya pueden ir agregando más páginas, ¿no? ¿Vale? Bueno. Voy a subir mis cambios para que los tengan y para que cada equipo trabaje en la parte en su propia rama, agregando la información que le corresponde. Bueno, cada quien haga su implementación de editar cada uno de los elementos, ¿no? ¿Por equipo? Sí. Recursos de edición. No, ¿cómo le podremos poner? Plantillas, flujos y formularios de páginas con CRUD. -m y git push, ¿no? Entonces aquí ya está mi información para que ustedes la agreguen, ¿no? Entonces con esto casi estaríamos por terminar. Bueno, no por terminar, sino pues tienen todo para empezar a hacer su proyecto. Voy a agregar algo más al proyecto. Basado en un post que les mandé. Y después les voy a explicar cómo está. Pero antes déjenme dejar de grabar.